la fantástica historia del Necronomicon. Esta historia, que aún es creída por algunos como real, fue ideada por Lovecraft en 1927 dentro de un texto llamado Una historia del Necronomicon, escrito este último que habría de ser publicado en 1938, ya fallecido el autor, gracias a los varios amigos de Lovecraft que admiraban su obra. En ella se nos habla de Abdul al-Azred, un poeta árabe oriundo de Sanaa, Yemen, el cual supuestamente habría escrito la obra durante la dinastía de los califas omeyas en el año 738 DC. Todo empezó cuando Al-Azred visitó las ruinas de Babilonia y los secretos subterráneos de Memphis, pasando después 10 años en completa soledad dentro de un desierto ubicado al sur de Arabia y conocido actualmente como el Dana o Desierto Escarlata, un desierto del cual se cree que está habitado por espíritus malignos y horrendos monstruos, una árida y extensa región en la que, todo aquel que ha permanecido un tiempo y escapado con vida, ha afirmado ser testigo de cosas extrañas e inquietantes fenómenos sobrenaturales. Nadie sabe bien cómo Al-Azred sobrevivió todo ese tiempo, pero lo cierto es que, fruto de esa experiencia, en esos últimos años de su vida transcurridos todos en Damasco, Al-Azred escribió, bajo el nombre de Kita al-Asif, el libro que actualmente es conocido como el Necronomicon. En cuanto a su conocida locura, se decía que Al-Azred no era muy devoto de la fe islámica, que adoraba a unas entidades desconocidas que él llamaba Yog-Sothoth-Cthulhu y que afirmaba haber conocido a la mítica ciudad de Ilremo, ciudad de los pilares, ciudad en la que decía haber hallado en sus ruinas los arcanos indicios de una raza inteligente anterior a la humanidad. Volviendo al Necronomicon, escribirlo le costaría demasiado caro. Fue así que, según nos cuenta en el siglo XII su biógrafo Ibn Khaldun, Al-Azred tuvo una muerte magnífica acontecida a plena luz del día. En la mañana, bajo los rayos intensos del sol y ante los rostros aterrorizados de numerosos testigos, Al-Azred fue devorado por un monstruo invisible. Mucho después de su muerte, en el año 950 y como consecuencia de su circulación secreta entre ciertos grupos filosóficos, Theodorus Philetas lo tradujo al griego bajo el conocido título de Necronomicon. Fue entonces que, debido a la influencia del libro ocasionada por su traducción, horribles y misteriosos hechos obligaron al patriarca Michael a ordenar quemar todos los especímenes que se encontrasen de la temible obra, sumergiéndose así el Necronomicon en la oscuridad hasta que en 1228 Olaus Wormius encontró una traducción al latín. Por ello, la obra se convirtió en un foco de atención y en 1232 el Papa Gregorio IX la prohibió, aunque fue impresa 2 veces en la posteridad. Una, se cree que en Alemania, en el siglo XV y con letras negras y otra en el siglo XVII, posiblemente en España. En cuanto a la famosa traducción al inglés, basada en un ejemplar del original árabe, que supuestamente habría hecho John Dee, aquella nunca fue reproducida en la imprenta. En cambio, las 2 versiones latinas aún se conservan, estando la del siglo XV en el Museo Británico y la del siglo XVII, a través de 3 ejemplares que quedaron de ella, en la Biblioteca Widener de la Universidad de Harvard, en la Universidad de Miskatonic en Arkham y en la Universidad de Buenos Aires. No obstante se rumorea que hay más copias secretas. Una del siglo XV que supuestamente fue a parar a manos de un millonario estadounidense y otra griega del siglo XVI que pertenece a la familia Pickman de Salem pero que casi seguramente desapareció junto con el artista Rue Pickman en 1926. Finalmente Lovecraft, en la época en que escribió la historia del Necronomicon, afirmó que el sistema legal inglés tenía prohibido el libro, en parte porque se creía que su lectura podría hacer caer a su lector en la más profunda locura. El Necronomicon, una ficción que llegó a burlarse de la realidad. A la hora de establecer la falsedad del Necronomicon, nada tiene más peso que la propia declaración que Lovecraft hizo acerca del libro. Ahora bien, sobre los libros terribles y prohibidos, me fuerzan a decir que la mayoría de ellos son puramente imaginarios. Nunca existió ningún Abdul al-Azred o el Necronomicon, porque inventé estos nombres yo mismo. Ludic Prim fue ideado por Robert Bloch y su Deber Mis Mysteries, mientras que el libro de Yvonne es una invención de Clark Ashton Smith. Robert E. Howard debe responder de Friedrich von Hunst y su Unausprechlichen Kulten. En cuanto a libros escritos en serio sobre temas oscuros, ocultos, y sobrenaturales, en realidad no son muchos. Esto se debe a que es más divertido inventar trabajos míticos como el Necronomicon y el libro de Yvonne.
Pese a la declaración citada, muchos siguieron creyendo en la elaborada mentira de Lovecraft, en parte porque éste había dado las coordenadas, ficticias en unos casos, reales en otros, de ciertos lugares en que aún se preservaban ejemplares, lugares como la Universidad de Harvard, la Universidad de Buenos Aires, la ficticia Universidad de Miskatonic, la Biblioteca Nacional de París o el Museo Británico. Así, muchos curiosos han indagado en esos lugares para darse cuenta de que o bien no hay nada, o bien el lugar no existe, de Miskatonic, o bien, como en ciertas universidades de USA que no se ha nombrado en este párrafo, hay ejemplares pero esos ejemplares son evidentemente ficticios. Mas, pese a eso, muchos siguen buscándolo en los lugares que Lovecraft señaló, y en otros que no señaló, y algunos han sido seriamente perjudicados por inescrupulosos que les han vendido supuestos ejemplares originales del Necronomicon, ejemplares estos con características como portadas forradas en piel, páginas de materiales antiguos, grabados envejecidos y otros atributos destinados a sembrar en el incauto la ilusión de que ante sus ojos está un libro viejo, antiguo y siniestro. Sumado a lo anterior, en Internet es posible encontrar páginas que fingen develar los misterios del inexistente libro o, peor aún, sitios en que se intentan vender ejemplares originales a precios exorbitantes, dándose en muchos casos la situación de que esos ejemplares son solo réplicas de grimorios medievales. Ejemplo destacable de las farsas que hay es aquel que, en su artículo de Making of Hoax, Auguste Derleth nos narra. Allí, Derleth cuenta que en 1962, dentro de una publicación llamada Antiquarian Bookman, apareció un anuncio que decía, a las Red, Abdul. Necronomicon, España 1647. Encuadernado en piel algo arañada descolorida, por lo demás buen estado. Numerosísimos grabaditos madera signos y símbolos místicos. Parece tratado, en latín, de magia ceremonial. Ex libris. Sello en guardas indica procede de Biblioteca Universidad Miskatonic. Mejor postor. También, en el mismo artículo, Derleth cuenta que cierto estudiante, a manera de broma, incluyó una ficha, inventada, del Necronomicon en el área BL 430 de la sección de religiones primitivas de la Biblioteca General de la Universidad de California, logrando así que en poco tiempo el libro sea pedido no solo por alumnos sino también por profesores. Siguiendo la línea anterior, el famoso escritor Jorge Luis Borges ideó una ficha sobre el Necronomicon y la incluyó en la Biblioteca Nacional de Argentina. El caso de Borges es solo una notable isla en el archipiélago conformado por los numerosos artistas y escritores que, intentando dar vida a la leyenda, han publicado libros bajo el título del Necronomicon, libros en los que generalmente no se expone su falsedad. Muchas de esas obras son meros listados de primigenios y otras entidades, compilaciones de símbolos y conjuntos de oraciones en donde muchas veces se puede apreciar una imitación pobre y reduccionista del estilo de escritura de Lovecraft. Aunque, como en casi todo, existen excepciones y es así que algunos ejemplares son auténticas piezas de colección, empobrecidas únicamente por la ausencia, dictada por los derechos de autor, de frases que Lovecraft inventó y utilizó para citar al inexistente Necronomicon en el contexto de sus relatos ya que, evidentemente y como es sabido, Lovecraft en gran parte inventó el Necronomicon para enriquecer su universo ficcional y fortalecer los mecanismos de verosimilitud de su sistema literario de narrativa. Además de imitaciones buenas y malas, el Necronomicon también ha dado pie a obras artísticas y literarias inspiradas en él. Ejemplo de ello es el magnífico Gigeres Necronomicon, una recopilación del macabro y genial arte del dibujante H.R. Giger, la cual fue editada en 2 volúmenes y tiene una presentación en piel negra, con holograma escondido y tiraje de 666, el número no es casualidad, ejemplares, todo para deleite del coleccionista. Memorable también es la recopilación de relatos de fans de Lovecraft que la editorial española La Factoría de Ideas publicó bajo el título del Necronomicon, o el también así titulado libro de Donald Tyson, el cual es en realidad una autobiografía de Abdul al-Azred en la que, entre otras cosas, se exponen y explican numerosos mitos, se mencionan ciudades citadas por Lovecraft en sus escritos y se desarrolla una cosmología sobre el origen del mundo propia del universo Lovecraftiano, todo en una imitación bastante buena del estilo propio de los escritores árabes que vivieron en la época del ficticio Abdul al-Azred.